Por lo tanto, perdón, la petición de doña Nicole, ¿sí? Sí, magistrado, más que nada plantear una situación. Lo que pasa es que el día lunes, 30 de septiembre, yo tengo fijado un juicio oral a las 11:30. Ya. Yo pedí la reprogramación, el tribunal me proveyó que atendida la proximidad del juicio no podía dar lugar porque no alcanzaba en el fondo a evacuar el traslado al Ministerio Público. Entiendo que hablé con el fiscal titular y ayer él en el fondo se iba a allanar a la petición de nueva fecha. Lo planteo porque justamente es el día lunes a las 11:30, va a coincidir con las clausuras. Y dada la poca cobertura que tenemos, todavía no tenemos 100% claridad si va a poder comparecer un segundo defensor por el evento de que tuviese que yo ir a tomar el juicio. La idea es que no, la idea es que ojalá me lo puedan reprogramar, pero todavía no sé si finalmente el tribunal va a acceder a mi petición de reprogramación. Lo hago presente para que no plantearlo el mismo lunes. Ya, claro. Veamos cómo se desarrollan los alegatos hoy día. Porque el lunes la idea es partir a las 11, porque Giovanna tiene un juicio Giovanna justamente tiene un juicio a las 9 y que no le dimos lugar a la reprogramación, porque es un juicio que está fijado para 2 horas. Entonces, entiendo que con eso tendrían que liberar a doña Nicole del juicio, pero habría que empezar para... Mire, si al final lo que van a quedar son las réplicas, tampoco es que son puntuales las réplicas, entonces pueden empezar más tarde, el día lunes, no necesariamente a las 9. Eso. Pero empezar a las 9. No, por eso, pero no es un tema indispensable, así que tengamos que ya todo el día dedicado a las réplicas, no, no va a ser así, de hecho. Así que podemos empezar posteriormente. Es que me dice la colega, a mí no me consta, pero obviamente el administrador le señaló eso a ella, de que hay otra defensora, Giovanna Bustamante, que tiene un juicio a las 9. Entonces, no podemos iniciar a las 9. Si usted tiene un problema a las 11:30, no podremos iniciar a las 11:30. Supongo que esperaremos hasta, si es posible, que termine su juicio. Y si no es el caso, su juicio tendrá que ser reprogramado y empezaremos a las 11, pero eso no se lo puedo decir yo porque eso depende del administrador. Pero a las 9 no va a ser con toda seguridad. Eso es lo único que le puedo decir en este momento. Magistrado, sobre ese punto, ayer conversó conmigo el fiscal suplente Walter Wenzel, quien es el titular de la causa, iba a presentar un escrito porque justamente también para la fiscalía era complicado traer peritos del SML y que el lunes le dijeran que no se iba a hacer el juicio. No, Entonces ¿están de acuerdo, no? iba a pedir, porque no le habían dado traslado, porque por el poco tiempo con el que presentó el escrito, pero él iba a pedir que mejor se reagendara y yo le aconsejé que en un otro sí pidiera providencia urgente para que se resolviera hoy día. Así que tal vez hoy día podemos saber si... Sí, le damos informar. Carlos, informa al administrador. Yo estoy en sala de turno, así que seguramente me van a preguntar. Claro, sí, porque eso no depende de la sala de turno, pero que igual se le informe al administrador de que el fiscal está de acuerdo con la petición de la defensora. Y así se libera ese espacio para empezar a esa hora, a las 11. Punto. Bueno, gracias por la información. Ahora sí, iniciamos los alegatos de clausura de las defensas. En el orden que habíamos fijado, empieza el señor Madariaga de 15 a 20 minutos. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. En relación con don Cristian Rodríguez, nos convoca a los hechos 1 y 4. 1 en relación con el delito de asociación ilícita y el hecho 4 en relación con un delito de robo con violencia, homicidio frustrado, homicidio consumado a carabineros, homicidio frustrado a carabineros y delito de porte o tenencia de arma de fuego. Para hacer un correcto análisis, creo que primero debemos concentrarnos en qué es lo que ha quedado aprobado en esta audiencia y qué es lo que no ha quedado aprobado. Y en relación con el hecho 1, ya viendo la acusación, por cierto, y en relación siempre con don Cristian Rodríguez, no ha quedado aprobado que junto a los otros, se haya organizado para cometer diversos delitos contra la propiedad. Específicamente ingresar a diversos domicilios con el objeto de sustraer especies. Sin perjuicio de lo que pueda decirse respecto de los otros acusados,
únicamente por don Cristian Rodríguez logró establecerse que días previos al 26 de marzo, este se concertó con al menos Luis Vicente Martínez Conde y con don Miguel Acevedo Tauda para cometer el delito de robo con intimidación o robo en lugar habitado en el domicilio, ¿cierto?, que se describen en el apartado cuarto de la acusación. En ese sentido, no existió prueba ni para vincular al imputado o al acusado Cristian Rodríguez con los otros imputados el día anterior a los hechos, ni para vincularlo, ¿cierto?, con el resto de los imputados, al menos desde el 23 de julio del año 2021 hacia adelante, como señala la acusación. Al respecto, hubo dos probanzas que sirven para ilustrar este tema. Primero que nada, esta comunicación que se produce vía WhatsApp y que la vimos en capturas de pantalla, en que, según declaró el perito correspondiente o el testigo correspondiente, podría haberse producido al menos una semana antes del 26 de marzo, en que uno de los acusados le solicita al otro el número telefónico del mono. El mono refiriéndose a Cristian Rodríguez. Este es el primer acercamiento que tenemos en esta causa o el primer dato que tenemos en relación con don Cristian Rodríguez. Luego, el día 25 o el día anterior a la comisión del ilícito del robo, también habría existido o existió una grabación en la que se ve, ¿cierto?, en esta paseo de reconocimiento, en que se ve a don Cristian Rodríguez en esta imagen. Estos son los dos antecedentes que nos hacen situar a Cristian Rodríguez en estos hechos, pero con anterioridad. No más allá de 7 días, una semana anterior, como ya también lo declaró, se declaró en este juicio. Por lo tanto, lo que se organizó, lo que se planificó era la comisión de un delito de robo y no diversos delitos de robo con el objeto de sustraer especies. Hecho que a nuestro juicio resulta muy importante a la hora de establecer si es posible sostener que en estos hechos cabe o no participación a Cristian Rodríguez. Creemos que tratándose de un hecho único que se organiza respecto de él, y sin perjuicio, dije yo, lo que suceda con el resto de los acusados, respecto de él, no es posible establecer que formaba parte siquiera de una asociación delictiva, ni menos de una, agrupación criminal, ¿cierto?, del 499 que se ha alegado en forma subsidiaria como causal de agravación. No existe la permanencia en el tiempo, no existe este ánimo de pertenencia manifestado en hechos concretos, más allá de la natural organización y planificación que como coautores debe existir para la comisión de un hecho en que participan varias personas. Siempre hay una mínima planificación inherente a la coautoría que no alcanza, ¿cierto?, a revestir los caracteres necesarios para la agravación, ¿cierto?, esta determinación de pena, ni menos para el delito de asociación delictiva o asociación criminal, como se ha pretendido por el Ministerio Público. Esto nos hace inevitablemente sostener respecto del hecho 1 una absolución por falta de participación respecto de don Cristian Rodríguez en relación con el delito de asociación ilícita. Ahora, en relación con el hecho 4, también debemos analizar qué es lo que se logró probar y qué es lo que no se logró probar. Efectivamente, la acusación nos relata hechos que nosotros creemos que en parte, efectivamente, resultaron plenamente acreditados, pero también con algunos detalles que van a ser muy importantes, que no fueron objetos de prueba. En primer lugar, efectivamente, no tenemos duda que el día 26 de marzo, o el 25 incluso, todos los acusados se organizaron y planificaron este robo
en el domicilio de Río Tolten 1230. Tampoco existe en duda que el día anterior, al menos respecto de Cristian Rodríguez, vigiló y grabó dicho domicilio. Pero no está acreditado, perdón, sí también está acreditado que el día de los hechos los acusados concurren al lugar para perpetrar este delito. Sin embargo, y aquí muy importante, no está acreditado de qué forma se desplazaron cada uno de ellos hasta Río Tolten. Si bien se supone, o la acusación lo supone, que se habrían desplazado todos a bordo del vehículo de propiedad de Génesis Acevedo, este vehículo patente única DWB corta B larga 19. Sin embargo, este es un presupuesto fáctico que no resultó probado y respecto al cual no se rindió prueba. Todos los funcionarios que declararon sobre el particular son contestes en que se habría trasladado al lugar, digamos, en este vehículo, justamente porque este vehículo aparece en las inmediaciones. Sin embargo, también existe una versión alternativa de las que dio cuenta el propio Cristian Rodríguez, conductor de este vehículo, y también parte de los otros acusados, en el sentido que se trasladaron en dos vehículos distintos. En este vehículo, de propiedad de Génesis Acevedo, se traslada únicamente Cristian Rodríguez y el restante de los acusados en otros vehículos que justamente se estaciona en calle Río Tolten. Y esta versión alternativa sostenida o comulgada por los coacusados no fue desvirtuada tampoco, con prueba de cargo que no permitió establecer la forma o que todos los acusados, ¿cierto?, se hayan trasladado en un solo vehículo. ¿Por qué es importante este hecho? Y tiene que ver con la forma de participación que se habría atribuido o que se habría imputado también a don Cristian Rodríguez. Y la acusación tiene algo que ver con ello, porque si bien señala la acusación que todos se organizan, planifican este hecho, cosa que es cierto, sin embargo, al momento de describir la forma en que se comete este robo, es bastante clara en situar a cada uno de los acusados en el lugar que les corresponde. Y cuando vemos que la acusación señala que los sujetos ingresan a la propiedad, no se señala que ingresa a la propiedad el acusado Cristian Rodríguez. Por cierto, la única mención que se hace en relación con la comisión del hecho propiamente tal era que Cristian Rodríguez, según la acusación, estaba esperando a estos sujetos en la inmediación. Por cierto, pudimos también enterarnos del propio Cristian Rodríguez que su labor o su función en el marco, ¿cierto?, la comisión de este hecho, sería la de alertar frente a la presencia policial a los sujetos que se encontraban o estarían al interior de la propiedad, alerta que se haría por vía telefónica y que guarda relación con la forma en que nosotros pudimos percibir los hechos, ya que no tenía vista directa para poder, con los acusados que se encontrarían al interior de una propiedad, para poder alertar, por lo que la única forma en que esto podría haberse efectuado era de forma telefónica. En este sentido, no hay prueba que nos desmienta lo señalado por Cristian Rodríguez y lo ratificado también por los acusados que prestaron declaración, que este tenía únicamente como función alertar sobre la presencia de carabineros y que se retiraría solo. Esto es importante porque a la hora de tratar de establecer participación de Cristian Rodríguez en el delito ya relacionado con los funcionarios de carabineros, existen algunos requisitos que vamos a tener que analizar y que van a depender de estos hechos que les señalo. Primero, debemos tener presente que para la comisión que los actos que han resultado aprobados dan cuenta de una distribución funcional de todos los agentes en el delito de robo. Concurso aparente de delitos penales, robo en lugar habitado y además robo con intimidación, la figura que más abarca efectivamente se come a la anterior, pero
sí existía una distribución funcional en la forma en que yo lo he señalado. Y por lo tanto, existía un elemento subjetivo que hacen que todos los acusados que intervienen, ya sea como observador, loro, sapo, etcétera, o en la comisión misma, digamos, de la apropiación de la especie, existía cierto un ánimo de pertenecer a un colectivo, y en este caso sí estamos de acuerdo con el Ministerio Público en que podríamos hablar de un dolo compartido, ¿cierto?, por todos los acusados en el delito de robo. Y podemos hablar también ahí que se comparte sus detalles también en relación con la intimidación ejercida, en la relación con la apropiación de la especie, el ingreso, también forma de ingreso, etcétera. Y esto guarda relación con lo señalado por don Jean-Pierre Matus digamos, en el Manual de Derecho Penal Chileno, es la segunda edición, cuando dice que este elemento subjetivo exige que todos los responsables estén de acuerdo en la realización de un delito determinado, el lugar, el modo y tiempo. Aunque no se requieren, ¿cierto?, acuerdos, señala él, en algunos detalles digamos, de la comisión de este mismo hecho. Pero este acuerdo o esta distribución de funciones no significa que en forma ilimitada vamos a hacer responder al colectivo de los hechos posteriores ejecutados por cada uno de ellos. Es decir, y como señala en la página 523, uno de los requisitos de este aspecto formal, material, o una de las consecuencias, perdón, es que todo exceso o desviación de un interviniente fuera del acuerdo de robo, porque la acusación de eso no habla también, lo que se acordó era robar, pero todo exceso de este acuerdo no acarrea una responsabilidad del colectivo, sino solo una responsabilidad individual por el hecho propio de quien se excede. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la presencia de armas? Las armas, porque uno de los argumentos que hemos oído con atención del Ministerio Público y de los abogados querellantes es que la existencia de armas hace necesariamente previsible el hecho que pueda existir un enfrentamiento posterior, y por eso habría dolo común en el homicidio de la Carabinero y el homicidio frustrado. Sin embargo, no nos olvidemos que la existencia y el conocimiento de la existencia de armas que se le atribuye a Cristian Rodríguez es un hecho que no está probado. Si ni siquiera está probado cómo llegaron, no se rindió prueba al efecto. Por lo tanto, tampoco podemos sostener que Cristian Rodríguez haya sabido de la existencia de estas armas, porque él no las portaba. Él no dispara tampoco desde el interior del vehículo, la prueba sí lo dijo. Al contrario, recibe un disparo. Y vemos que los disparos se ejecutan desde el exterior del vehículo, en una situación que tampoco Cristian Rodríguez pudo evitar, dentro de su intento solamente de tratar de abandonar el lugar. Por estas razones, creemos que no existe prueba para sostener que haya existido, al menos delante de Cristian Rodríguez, armas y que permitan haberse representado, ¿cierto?, un eventual, ¿cierto?, disparo. Pero esta representación que se le podría exigir, ¿cierto?, para el efecto de un dolo común, no va a exceder más allá de las consecuencias, ¿cierto?, del robo. Si es que existían armas con conocimiento de Cristian Rodríguez, no se pueden extender más allá del acometimiento del robo, de la intimidación que con esta arma se habría producido y se produjo, ¿cierto?, a los titulares de o los moradores de este domicilio. Lo que sucede después no cae, a nuestro juicio, dentro del acuerdo de este plan delictivo, porque nadie acordó tener un enfrentamiento con Carabineros. Lo que sí
resultaba previsible naturalmente era quizás que existiera un desastre con algún arma en caso que se haya sabido su existencia al interior del robo. Pero si Cristian Rodríguez, al interior del lugar del robo, pero si Cristian Rodríguez estaba para vigilar la presencia o para alertar sobre la presencia de carabineros, porque efectivamente por todos los medios se trató de asegurar de que no existiera este enfrentamiento o que no existiera siquiera contacto con carabineros y pudiera producirse una fuga anterior. Esto elimina entonces la tesis de la convergencia del dolo o que haya existido un dolo sobre, ¿cierto?, los actos individualmente ejecutados por uno o por dos de estos acusados y que tienen que ver con la ejecución de los disparos que vemos produjo las consecuencias señaladas. Esto nos lleva a pensar entonces que respecto del delito de robo con intimidación, sí no nos podemos negar a un veredicto condenatorio. Sin embargo, no podemos sostener lo mismo respecto de un delito excedido posterior por dos de los agentes en relación con el homicidio, ¿cierto?, de la funcionaria carabinero y los homicidios frustrados que se le imputaron. Ahora, En su tiempo, así que vaya terminando. quedan 2 minutos y medio, puse el cronómetro. Sí, me quedan 2 minutos y medio. Por lo tanto, las consecuencias que deben aceptarse de la presencia de armas son consecuencias que deben ajustarse al delito planificado. Y como lo señala la acusación, lo que se planificó fue un delito de robo. Ahora bien, en relación con la acusación por la tenencia de armas, en relación con Cristian Rodríguez, no se le incautó armas, descartemos eso, pero tampoco puede decirse que él también tenga que tener participación en la tenencia o porte de armas de fuego cometido por los otros acusados. Primero, porque ya señalé que no está probado que se hayan trasladado juntos al lugar, por lo que Cristian Rodríguez no tendría por qué haber sabido de la existencia de armas. Y en segundo lugar, porque tampoco está probado que en algún momento él haya tenido acceso a disponer de estas armas, como si, por ejemplo, estuvieran al interior del vehículo, cosa que no es así. Por lo tanto, respecto de la tenencia o porte ilegal de armas, creo que también tiene que dictarse veredicto absolutorio. Finalmente, y con esto voy a terminar, debo hacerme cargo de la agravante invocada por los persecutores del artículo 12, número 19, ya que se trata de hechos inherentes al delito. Ejecutar el delito por medio de fractura o por medio de escalamiento. Como ya señalé, estamos frente a varias figuras que concurren. Seguramente daños, robo en lugar habitado, como tal, robo con intimidación, robo con violencia. Pero por un tema de interpretación, se habla de la existencia de un concurso aparente de leyes penales. Por lo tanto, efectivamente, una figura parece abarcar un mayor injusto y en base a ella se dicta o se procede a condenar. Sin embargo, dentro de estos tipos penales ya se encuentra considerado, ¿cierto?, el ingreso al domicilio, por lo que considerarlo nuevamente como agravante infringiría, ¿cierto?, las normas del artículo 63 del Código Penal, por lo que voy a solicitar que esta se rechace. Como resumen, entonces, pido que se absuelva al acusado por todos los delitos que se le acusaron, salvo el delito de robo con intimidación, en la que su conducta, creo, merecen un veredicto condenatorio en calidad de autor. Eso es. Gracias. Bien, tuvo en su tiempo defensora, así que le agradecemos. El turno de don Matías Bustos, quien se anunció con ahora 15 minutos, así que debiéramos terminar a las 11 y ojalá un poco antes. Difícil. Así que, Gracias, señoría. en la- Son varios puntos. Lo cierto es que, como reza el auto de apertura, mi representado enfrenta 4 hechos del 1 al 4.
no está, digamos, imputado por el hecho 5, pero al inicio de este juicio oral indicamos que no íbamos a hacer cargo de una valoración negativa de toda la prueba por una infracción de garantía que nosotros estimamos notoria y evidente, y que se sustenta en los siguientes argumentos, señorías. Al inicio del juicio oral, efectivamente la defensa planteaba que se haría cargo de varios aspectos y dentro de ellos de esta infracción de garantía en la obtención de prueba de cargo. Especialmente esa prueba de cargo, señoría, hizo relación con la afectación al estatuto de garantía de imputado, el debido proceso, el justo y racional procedimiento de investigación, y por repercusión también incidió en la privacidad, intimidad y la inviolabilidad de conversaciones privadas. Todo esto, señorías, entendemos que es de acuerdo a la actividad policial que es desplegada y adoptada respecto de los agentes policiales y por el ente persecutor que entendió que simplemente lo que se hacía respecto del señor Acevedo Tauda era un mero y simple control de identidad el día 26 de marzo del año 2023. ¿Qué ocurre con la infracción? La pregunta que se debe resolver hoy día, señoría, es la siguiente. ¿Qué calidad tiene la persona que es objeto de diligencias policiales desde un primer momento? ¿Es una persona que es un simple conducido, como lo sostuvo el señor Carlos Pedreros? ¿Es un testigo o es un imputado? Lo anterior entendemos que no es baladí, toda vez que la atribución justamente de una u otra calidad dependerá justamente del estatuto de garantía que a esa persona lo va a amparar. ¿Desde qué momento la ley establece cuáles son las garantías y los derechos que pueden hacerse valer? La persona adquiere la calidad de imputado al tenor de lo que dice el artículo 7º del Código Procesal Penal, desde las primeras diligencias dirigidas en su contra. Tal calidad, señoría, está desvinculada de cualquier actuación formalizada. Por tanto, no se requiere justamente esa actuación procesal. Y tal calidad, además, está determinada por la ley y no por los calificativos que los agentes justamente de la persecución penal le puedan atribuir. Ahora bien, ¿qué ocurrió en esta investigación que es originada a través de un mero control de identidad? Lo primero es que por simples sospechas y sin denuncias y sin existir un indicio ostensible y vehemente, los funcionarios se dirigieron inmediatamente contra una persona que era don Miguel Acevedo Tauda. Esas sospechas desde un primer momento, señoría, a pesar de habérsele comunicado un simple procedimiento dirigido a determinar su identidad, se materializaron en actuaciones y diligencias policiales en contra del representado. Tercero, esas diligencias policiales afectaron por ciertos derechos fundamentales, que son los que ya he hecho mención. Y finalmente, a consecuencia y producto de toda esa diligencia, es que hoy día se pretenden hoy día servir de sustento para justamente abonar y probar la participación criminal en hechos del 1 al 4, según la imputación tanto fiscal como particular. Entonces, ahora lo que debemos ver, señoría, es cómo esa prueba demuestra que la evidencia obtenida, ¿cierto?, lo fue, por tanto, con esta infracción de garantías fundamentales. Primera cápite, las sospechas previas. Las sospechas previas sobre mi representado vienen justificadas, señoría, por básicamente 4 declaraciones que son esenciales. Las 2 testigos civiles, Melissa, que es Uber, ¿cierto?, y la señora María, que es copiloto, y el señor Pedreros, perdón, 5, pero el señor Pedreros, el señor Ñancucheo, que son, ¿cierto?, los funcionarios policiales de la Quinta Comisaría de Viña del Mar, y de Miraflores, Viña del Mar, y el señor Álvaro Yáñez, que es el funcionario del OS7. Veamos qué dice, señoría, en un extracto de su declaración, la señora María Valdivia, número 7 del listado de testigos, en cuanto al lugar y contexto en que fue tomado el viaje y las circunstancias de este trayecto. Yo iba de copiloto, dice, de Melissa, cuando a Melissa le salió el viaje. Mi amigo era funcionario policial. Le decía que iba con un hombre y una mujer que pidió el viaje en Quilpué, en el sector de pasaje 1, con René Quevedo en dirección a Placeres. El segundo pasajero sale de los matorrales y se sube al vehículo. La preocupación para decirle a este amigo era porque el sector de Ramón Ángel Jara era peligroso. Que desde Ramón Ángel Jara a Las Palmas no venía, no vi ningún momento un arma o un elemento para cometer robo. Le dijo a la Meli que están alumbrando con una luz blanca luego de que prenden una baliza y la Meli para ante la interceptación más bien, en Miraflores. Que ve una patrulla, que luego llegaron más, no fueron más de 5 minutos,
Cuando llega la primera patrulla, se acercan a la conductora, le hacen a la persona que iba atrás un control de identidad. Cuando fue que llegaron todos los carabineros, le preguntaron a la conductora de dónde venía, le dice desde Ramón Ángel Jara, y yo le dije Quilpué pasado Río Tolten. Lo subieron al carro, ya le habían preguntado por su identidad. Que le incautaron su celular, entendía que podía negarse, pero la PDI le dijo que no se podía negar. Segundo cápite, sospechas en Miguel Acevedo Tauda. Pensó que en la ruta de Las Palmas la iban a asaltar. Avisa al amigo ex carabinero como también a los amigos de Uber. Se le consultó por esta defensa. Durante el proyecto, desde que toman a doña Pamela Ixiar hasta que son interceptados por los policías respecto de estas 3 personas que iban como pasajeras, no hay ningún comportamiento que haya asumido que era revelador de la comisión de un delito, ¿cierto? Es el susto mío, dice la testigo, como persona era que me podían robar. Vamos a los extractos de la declaración de la señora Melisa Núñez, número 8. En cuanto al lugar y el contexto en que fue tomado el viaje y las circunstancias del trayecto. Al tomar el viaje avanzaron por Troncal Sur y recogen al segundo pasajero que sale de los arbustos y ahí le dice a la primera pasajera que vaya a buscar a su pareja a Placeres. Este chico iba a Limache y ahí envié un WhatsApp a la aplicación para que la siguieran. El primer hombre que sube lo hace en una caletera del Troncal Sur en Las Tomas. Uno va subiendo por Ramón Ángel Jara hacia Margamarga. Pensaba que nos iba a asaltar, pero no hubo ninguna situación propia de robo. Que luego la interceptaron cerca del colegio Ana María Llanos. Eran 4 patrullas. Mira un foco grande que alumbraba, se acerca Carabinero y la amiga le dice para. Se acerca Carabinero apuntando con armas al sujeto que iba en el auto. Contraexaminada por la defensa, sostuvo, llegan apuntando con armas de fuego al pasajero que iba atrás, lanzan al piso al lado del auto, lo lanzan al piso al lado del auto. No se enteró que tuviera armas o algún elemento para cometer robo. Que no escuchó que el pasajero en Miraflores le hayan comunicado motivos de la detención. Que a esta testigo se le exhibió D4 y se le exhibieron estas fotografías que eran en mensajes reenviados. Y dice, la testigo en ellas da cuenta que no figura ninguna conversación, solo respuestas. Y en esos pantallazos no aparecen los números telefónicos. Cuando nos paró Carabinero, añade, en otro punto, Pamela me pregunta por WhatsApp, Pamela Ixiar, a cada rato, pero yo ya no tenía mi teléfono, lo tenía la PDI. Ellos ocuparon mi teléfono para sacar la información. Que ella estuvo presente en la manipulación por un policía de su celular. Que le impusieron dejar el celular, no le preguntaron. Mi celular estuvo 3 meses por la indagación. Creo que era para que vieran que todo era veraz, que yo no tenía nada que ver con el hecho. Me costó mucho recuperarlo. Perdí todos los viajes y clientes, mi teléfono era uno marca Oppo. Ahora, segundo acápite, en cuanto a esa declaración en relación a la sospecha de Miguel Acevedo Tauda. Para mí fue extraño que me pagaran 50.000 pesos. Eso me asustó. En todo momento pensé que me iban a asaltar. Mi amiga iba escribiendo, ella escribía y escribía. Después supo que escribía. Se había contactado con un amigo carabinero porque las dos pensábamos que nos iban a asaltar. Que el pasajero no realiza ninguna acción directa de robo, no le ve con armas en su poder, tampoco a los otros pasajeros. Y finalmente, durante el trayecto no hay ninguna acción tendiente a cometer robo por parte de estas personas, era simplemente su percepción. Extractos de la declaración, señoría, del señor Carlos Pedrero, número 9, funcionario policial. En cuanto al acápite, antecedentes que manejaba la policía antes del control y las gestiones posteriores al traslado de Miguel Acevedo Tauda a la Quinta Comisaría de Miraflores. Dijo que el 26 de marzo del 2023 a las 4:25 de la mañana ejercía funciones del tercer turno de la población cuadrante con el cabo segundo Steven en Miraflores Alto, cuando reciben este comunicado radial. Segundo, dice, nos dirigimos al lugar y logramos divisar al vehículo de similares características de la placa PPU. Se está hablando de la interceptación en Miraflores. Y se hacen señales con luces y equipos sonoros y pedimos que se detenga en calle Eduardo Frei con calle 11 Miraflores Alto. Le pedimos al chofer femenina que apague el vehículo, la documentación del vehículo, donde me dice que el masculino que estaba en la parte trasera, que habría abordado en el Belloto como una de Quilpué,
no es que no estaba segura, dice, de la intersección, pero me parece, dice, que era Ramón Ángel Jara con calle Río Tolten y que posiblemente puede estar vinculado al homicidio de Rita Olivares, posiblemente. Consultado por la defensa, dijo, no teníamos datos ni características de los sujetos, solo el sexo, 2 mujeres y un masculino más, atrás. Consultado esta defensa le consulta en este punto y dice, si bien nos llegaba la información, nunca preguntamos de dónde estaba saliendo esta información. Pero la información concreta es que este auto, al parecer, trasladaba a personas que pudieron participar en el hecho de Quilpué. Más allá de la información que nos daban, la persona que iba atrás del vehículo no tenía nada sospechoso. Tampoco la vista, no tenía en sus manos nada que nos hiciera pensar en algo sospechoso, no tenía sangre ni lesiones. Pero no tenía ningún elemento, y acá es el punto trascendental, señoría, permiso, para acreditar su identidad. Y lo que se le pide es trasladarlo a la comisaría únicamente para corroborar su identidad. Con Steven, dijo, procedemos a hacer descender del vehículo a este masculino y se le solicitó documentos para identificarse. Como lo dice el 85, y me señala que no tiene ningún documento para acreditar su identidad. Como se había mencionado el uso de armas, para resguardo y seguridad nuestra, dice, lo esposamos y lo subimos al carro policial, todo esto presenciado por el jefe de turno, lo llevamos de manera inmediata a la unidad policial y esto es sumamente relevante, señoría. Llegamos y es ingresado inmediatamente al sistema SIGPOL, un sistema tecnológico de las policías, conforme al artículo, esto lo dice además el artículo 85 en la parte final, donde es identificado con la cédula de identidad que otorgó como Miguel Acevedo Tauda, 19, esto lo dice el testigo, 19-580-033-2, que es la cédula que él entregó desde un inicio y fue corroborado con el sistema SIGPOL. Segundo acápite. La sospecha existente sobre Miguel Acevedo, la policía buscó información de Miguel Acevedo Tauda en sus propias pertenencias. Primer punto. Dice el testigo, es ingresado al sector de calabozo y entregado al cabo primero Joel Ñancucheo Viñafaña, quien era el vigilante de calabozo. Luego le indicó que está en calidad de conducido, momento en que al regresar al sector de calabozo me percato que Ñancucheo estaba practicando una revisión de sus vestimentas para verificar que no tuviera elementos contundentes, momento de ser ingresado al calabozo y no se autoinfiriera lesiones. Se le logra encontrar al registro una llave de un vehículo de marca Chevrolet, desconociendo si era auto, si era camioneta, si era furgón o cualquier otro tipo de vehículo, dice el testigo. Vigilante de calabozo, además agrega, fijó fotográficamente esta llave y estaba en el bolsillo derecho de Acevedo Tauda y la entrega bajo custodia al suboficial Yáñez del OC7 por instrucción de la fiscal, traslada esta evidencia hasta el sitio del suceso para poder vincular a este sujeto con un hecho que manteníamos en la unidad policial. Yo me mantuve en la unidad policial a la espera del resultado por el vínculo que podía mantener la llave con el procedimiento y si correspondía al vehículo, desconozco qué vehículo era. Se había dicho que esas llaves podrían pertenecer a una de las víctimas del lugar. Cuando se estableció que la llave correspondía, dijo, se procedió a la detención de Acevedo Tauda y ahí pasó a la calidad de detenido. Se le dio lectura a sus derechos. Agregó, señoría, que confeccionó un acta cuando logró vincular la llave con el hecho y ahí es cuando él se negó a firmar. Se le leen los derechos en forma verbal, pero en el mismo momento se le levanta el acta. Y ahí hice mi declaración y se le mantuvo en la unidad policial. A la consulta del querellante, el señor Piña, colega,
No recuerda, dice, cuánto tiempo pasó desde que se le encontró la llave hasta que fue confirmado que se determinó que era una de las víctimas del delito. Pero sí lo que puede precisar es que eso ocurrió antes o cercano a las 7 de la mañana. Llevé al conducido para resguardo mío y no mantener reclamos al Centro Asistencial Sapu Miraflores. Tercera cápita, señoría. Sobre la calidad y el estatuto de garantía de imputado respecto de Miguel Acevedo Tauda. ¿Qué dice este testigo? Yo confeccioné el acta de derecho y eso ocurrió antes de este traslado. El acta fue en un horario más... Defensor, ¿qué testigo es el que está? Siempre el señor Pedreros, Ya. acápite tercero sexte. Don Matías, yo le entiendo perfectamente la línea suya, va muy bien, la estamos comprendiendo perfecto, pero recuerde que nosotros vimos la prueba, la escuchamos y lo que dice la ley es que usted tiene que poner conclusiones. Entonces, basta con que nos diga, tribunal, ponga atención en la declaración de Perico de los Palotes en esta parte. Perfecto, señoría. Creo que Perfecto. lea todo, porque el contexto ya lo sabemos. Claro. En esta, respecto a este testigo y su declaración en esta cápita, lo que dice en relación con el Estatuto de Garantía de Miguel Acevedo Tauda, pido poner atención en su declaración en los siguientes puntos, señoría. Dice que él confecciona el acta más apegado a la 7M. Me refiero al acta, ¿cierto?, de lectura y la condición de detenido y de imputado. Dice, él agrega, dice, yo no vi cuando se lo llevaron, pero antes había mucho personal policial de todas las especialidades en la quinta comisaría de Miraflores. Y esto es sumamente relevante, señoría. Él dice lo siguiente. Cuando yo llego a la unidad, Yáñez de OC7 ya estaba en la unidad. Estuve con él, pero no recuerdo en qué parte de la unidad. Escuchó que dijo que venía por instrucciones de la fiscal de turno. Se le hizo entrega de la llave por medio de la cadena de custodia. Y esa llave la llevaba para hacer una operación mecánica con el vehículo de la víctima. Y el suboficial Yáñez regresó después con esa llave a la quinta comisaría, después de hacer la diligencia, y dijo que esa llave correspondía al vehículo de la víctima, mientras Acevedo Tauda estaba en el sector de calabozo. Por artículo 334, señoría, se le exhibe justamente esta acta de lectura de derecho y señala que está levantada justamente el 26 de marzo a las 6:55 horas, firmada por él. Y la relevancia que dice que tiene esta acta, señoría, es que le comunican los derechos al detenido y es un procedimiento que siempre deben hacer cuando se detiene a una persona por falta, delito o crimen. A Acevedo Tauda, señoría, lo llevaron a contratar lesiones a las 5:26 am, señala. Llegaron funcionarios de la PI a realizar diligencia a Acevedo Tauda antes que se lo llevaran. Se le consultó si vio que PDI realizó diligencia al señor Acevedo Tauda en la quinta comisaría y dijo que sí, que recuerda que le levantaban residuos de las manos. Señoría, aquí tengo que hacer hubo un error mío. Usted me preguntó a qué testigo correspondía esto y yo dije al señor Pedrero, pero estamos... Permítame un momento. Permítame un momento, señoría, por favor. Es otro testigo. Sí, porque Pedro. Sí, lo que pasa es que aquí hay es entre el señor Pedrero con el señor Ñancucheo. Sí, ellos. Ahora, las diligencias policiales, señoría. Dada la sospecha existente por don Miguel Acevedo, la policía justamente buscó información mientras él estaba retenido a juicio de la defensa en forma ilegal y arbitrariamente. ¿Qué dice el señor Ñancucheo en este punto? En este punto dice que como vigilante del calabozo, dice alrededor de las 4:35 del 26 de marzo, hizo ingreso a el sector de calabozos el señor Carlos Pedreros con una persona de sexo masculino. Dice que el señor Ñancucheo le hizo retiro ante el registro en forma manual y con el detector de metales de varias especies de valor. Dice que dentro de ella había una llave de vehículo, marca Chevrolet,
la cual dice fue solicitada por el suboficial Yáñez del OS7 y la entregó bajo cadena de custodia. Además, agregó y puntualizó sobre este punto que el señor Pedreros, su colega, es quien lleva al señor Acevedo Tauda y le hace mención que esta persona podría haber participado en un delito que se habría efectuado justamente en Quilpué. Pero se le pregunta a este testigo, el señor Ñancucheo, cuál era su apreciación de acuerdo a su propia experiencia y de acuerdo a lo que él se le comunicaba, y dice, para mi apreciación, él iba en calidad de detenido. Esto por el lugar en que ingresó, por la parte trasera de la unidad, a dos accesos, uno principal y otra trasera por donde ingresan los detenidos. Él ingresó por la parte trasera. Que no le informaron por qué delito venía detenido. Yo no vi que el funcionario que traía Acevedo Tauda le haya leído derechos como detenido, que él tampoco se los leyó. No hubo nunca un abogado presente, afirmó ante las consultas de esta defensa. Luego puntualizó que el levantamiento de la llave, a pesar de que hay una hora de levantamiento en la cadena de custodia, en el acta respectiva no consignó la hora. Eso él lo dejó en blanco, sin profundizar ni explicar ni dar razón de por qué lo deja en blanco. Y agrega que entre 20 a 40 minutos desde que llega Acevedo Tauda, yo confecciono esa cadena de custodia. A mí me la pide el OS7 y me comentaron, no recuerdo, perdón, si me comentaron si había una instrucción fiscal. Pero yo después no volví a ver más la llave, dice el Ñancucheo. Y dice que no conoce al señor Álvaro Yáñez Castro. La declaración que él presta, formal durante la investigación, que se la toma él mismo y la hace en un computador, dice, de la propia comisaría, la hace a las 4:40 de la mañana del 26 de marzo del 2024. Segundo acápite, respecto de las diligencias policiales en este punto. Una de las primeras diligencias fue incautar especies que portaba Miguel Acevedo y realizar diligencias con ellas. Retienen e incautan especies, señoría, una persona que era conducida para un control de identidad contra su voluntad. Ya agotado justamente el control de identidad, realizan exámenes corporales al representado, hisopados bucales, el bioquímico de ADN, levantan residuos químicos de ambas manos y retienen un supuesto celular que él portaba. Todo esto efectuado en la 5ª Comisaría de Viña del Mar, el día justamente 26 de marzo. Ahora, ¿qué es lo que dice el señor Yáñez, el testigo número 17 de la imputación fiscal? Él dice que se constituyó en calle Ramón Ángel Jara y que él toma conocimiento, dice, que se le hacía seguimiento a un vehículo que trasladaba a una persona que estimaban que eventualmente esa persona pudo haber participado en esos hechos. Seguimiento carabinero que finalizó en la ciudad de Viña del Mar. Además puntualizó que el traslado a la ciudad de Viña del Mar lo hace él alrededor de las 4 a.m. hasta la 5ª Comisaría de Miraflores. Una persona que era Miguel Acevedo Tauda, dice, pudo determinar que portaba una llave de vehículo color negro marca Chevrolet, o al menos es la información que él le dan. Que por esa razón toma contacto con la fiscal de turno, dice Mónica Arancibia, y le comunica la situación a la fiscal. Le instruyó a la fiscal verificar si esa llave que portaba Miguel Acevedo podía corresponder a ese vehículo que utilizaban los sujetos o que eventualmente podría corresponder a especies sustraídas en el río Loltén respecto de la víctima del señor Presmita, ¿cierto? Y que esa llave, bajo cadena de custodia, había sido entregada por el señor Ñancucheo. Él dice que se traslada de Ramón Ángel Jara a verificar el vehículo Sonic con esta llave, pero que al llegar ese vehículo ya tenía una llave puesta y por tanto no correspondía a ese vehículo. Y dice,
esto es relevante, señoría, en cumplimiento de las instrucciones de la fiscal de turno, dice, me trasladé entonces hasta el domicilio del afectado. O sea, había acá una ruta, digamos, un rumbo para poder establecer una vinculación. Y dice, me entrevisté con la víctima, Esteves Ríos Primita, que más adelante el mismo testigo lo negó de que había existido esta operación mecánica. Y dice, dentro de las cosas sustraídas, él me señala que había una llave y procedí a constatar en ese lugar que la llave que estaba en poder de Acevedo correspondía a la camioneta del señor Ríos Primita. A la defensa este testigo expuso, señoría, que lo hizo introduciendo la llave en la chapa y probar con la misma camioneta que no fue una diligencia que haya grabado. Nada más alejado de la realidad, señoría. La llave es una llave muy similar y habitual a las de hoy, son llaves de alcance. Y así también lo dijo el señor Presmita. Esa llave, dice, después yo la trasladé, terminada esta diligencia, hasta la tenencia El Belloto. Nada habla de la comisaría de Miraflores. El señor Ríos Primita, con el señor Ríos, dice, hizo funcionar el vehículo, él también la reconoció en ese momento, cuestión que el señor Primita niega. De todo lo que dice el señor Yáñez, prestó declaración a las 6:50 horas, 5 minutos antes. Él ya había prestado declaración. A la lectura de derecho a la comunicación de imputado y mi representado el 26 de marzo. Confrontado con esa declaración, indica que constató que esta persona, Miguel Acevedo, al momento de ingresar a Calabozos, portaba una llave de vehículo. Al momento de ingresar a Calabozos. Puntualiza además, consultado por la defensa, que al momento en que toma contacto con la fiscal, dice que la fiscal ya estaba en el sitio del suceso, pero el contacto para realizar el cotejo con la llave fue por teléfono. Y en ese momento estaba en la quinta comisaría, pero él ya había hablado antes con la fiscal. Por artículo 332, señoría, y en este punto resultó muy notoria y evidente la contradicción, la defensa le exhibió su declaración, prestada a minutos de realizada toda esta actividad policial. Y el testigo confirma con su declaración lo siguiente. Dice, conforme a lo anterior, y en el sitio del suceso, ubicado en Ramón Ángel Jara, esquina Serena, tomé contacto con la fiscal de turno, Mónica Arancibia, quien instruyó cotejar la llave encontrada con el vehículo PPUWBB19. Es el Sonic, Chevrolet Sonic, en el cual se movilizaban los sujetos que habían dado muerte a la carabinera. Dice que según la declaración en la investigación, la instrucción lo era respecto de ese auto. Ninguna instrucción él pudo determinar con esta declaración que se haya dado para continuar diligencias en otros lugares y específicamente con la camioneta del señor Presmita. Entonces, en conclusión y en síntesis, señoría, la defensa estima que con toda esta prueba producida en juicio oral, emanaría justamente de esta información y la vinculación que extraía de estos aparatos permite puntualizar lo siguiente. Primero, que simplemente hay un acto sospechoso por parte de la policía el 26 de marzo del 2023 alrededor de las 4 de la mañana, cuya identidad, característica y demás antecedentes eran absolutamente desconocidos para los personales policiales. Que si fue un hecho notorio y público, tanto Melissa como María, por supuesto, no mantenían ningún antecedente que le permitieran ligar previamente, antes, a estas personas trasladadas con el hecho que afectó a la carabinera. Tanto es así que ellas simplemente puntualizaron que Ramón Ángel Jara era un lugar peligroso y que ellas le avisaron del seguimiento porque les pareció sospechoso lo que hacían estas personas, pensaron que la iban a asaltar. Si bien la actividad policial de Carabineros se centró en el sitio del suceso, no existieron datos de localización o de otra naturaleza que a ese momento, no con el diario o el periódico del lunes,
a ese momento pudiera establecer la trayectoria ni la identidad de las personas que habrían participado en esos hechos. A su respecto, señoría, la supuesta persona que habría transmitido la información tampoco fue conocida, no se develó la identidad alguna. Menos existió un registro nativo, genuino, auténtico de lo que efectivamente se informaba. Nunca conocimos este diálogo de la mensajería instantánea. Tampoco un registro de voz. Lo que conocimos fueron mensajes reenviados de un celular de otra persona. La persona que vino a declarar se identificó como la tercera persona que tenía esos mensajes justamente a la vista y que los extrae además de su propio celular personal. La tarea de investigación, señoría, a juicio de la defensa, que se inicia de un primer momento en contra del señor Acevedo Tauda, en palabras del señor Pedrero, jamás ocultó su identidad. Lo resolvió inmediatamente apenas pisó la quinta comisaría de Miraflores. Sin embargo, hubieron registros policiales, hubieron declaraciones, actividades analíticas por parte de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, y determinan que el representado justamente retenido contra su voluntad por más de 2 horas y media fue objeto ciertamente de diligencias de investigación. Que a 10 minutos de su retención ilegal y arbitraria, tras verificarse la identidad en el cuartel, determinaron derechamente ingresarlo a un calabozo contra el artículo 85, expresamente, y practicar actuaciones propias que tiene justamente la calidad de un detenido y no imputado. Acá ocurre algo bien relevante, señoría, y que tiene que ver con que el Ministerio Público intenta hacer ver que aquí estamos simplemente ante la conducción de una persona para verificar identidad. Y justamente lo justifica por la ausencia de documentos. Sin embargo, verificado esto en SIGDEPOL, uno puede también constatar que el RUT y el nombre completo que entrega el señor Acevedo de un primer momento, como lo dice el señor Pedrero, coincidieron. Él ni siquiera intentó ocultar su identidad. Nosotros entendemos además, señoría, en este punto, que por mucho que hoy en este juicio oral, después de 6 meses, que la Fiscalía, o sea, no la Fiscalía, el señor Yáñez, perdón, haya intentado cambiar su versión, lo cierto es que la declaración que es prestada a minutos determinados a la actividad policial y sus diligencias propias de su especialidad tiene mucha más fidelidad y autenticidad. Pero además es apoyado en este proceso por un equipo. Él dice que justamente actuó con 2 colegas de trabajo y donde además esa misma declaración reconoció que por las instrucciones que él tenía de ver el vehículo, se trasladó hasta el sitio del suceso. Y eso es consistente con el artículo 181, 227 y 228 del Código Procesal Penal, porque acá no hemos visto ningún registro, un deber de registro respecto de estas supuestas instrucciones fiscales. El único registro fiable, policial, digamos, o del Ministerio Público, es su propia declaración. O sea, no hay nada más auténtico y confiable que su propia declaración. Ese es el registro de la instrucción fiscal. Y eso da cuenta, por tanto, señoría, que ellos lo que buscaban de alguna forma era dar forma, crear o dar cuenta de un delito o participación. Pero ellos tenían claro que el señor Tauda estaba detenido. Se había buscado justamente, se buscaba más bien imputar un hecho a como diera lugar al señor Tauda. Es bajo justamente, señoría, todo este escenario procesal que participan diferentes equipos, participan en un total por lo menos de 6 policías, 4 las patrullas, 2 en la comisaría, sin contabilizar además el personal del OS7, los funcionarios de PDI. Ese mismo día y en ese momento se levantaron, incautaron objetos, se analizaron, se le incautó el teléfono celular que portaba el señor Acevedo Tauda, se solicitaron las autorizaciones judiciales para el proceso analítico de ese celular
Y todo esto arrojó la georreferenciación, el tráfico de datos, la mensajería, el registro de Internet, información que hoy día justamente sostuvieron los funcionarios policiales, principalmente en forma muy extensa, el señor Gallardo, el señor Alexis Fernández, y que indicaron que ese levantamiento de celular les permitió realizar justamente todas estas operaciones, y eso fue lo que consignaron en los diferentes informes, que algunos incluso eran complementarios, en relación a todas estas especies y además a todos estos antecedentes. Practican además exámenes corporales, señoría, y esto es sumamente relevante porque si uno revisa el artículo 197 del Código Procesal Penal, a propósito del Estatuto de Garantía del trato como imputado y no como mera comprobación de identidad, dice el 197 someter a exámenes al imputado o al ofendido, hablando de la víctima, de ser necesario para constatar circunstancias relevantes para la investigación. Aún con autorización judicial no se permite respecto de testigos, ni tampoco menos de un conducido. Entonces, el día 26 de marzo del 2023, señoría, quizás se vivieron una de las actividades policiales e investigativas más intensas que ha tenido la región donde nosotros trabajamos, en Quilpué, Villa Alemana. Hay una gran cantidad de personal especializado de varias comunas. Tenemos Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar y región metropolitana. Y todo eso mientras o con el objeto o pos a vincular al señor Miguel Acevedo Tauda mientras él estaba retenido por más de 2 horas casi o hasta 3 horas en una retención injustificada en la quinta comisaría de Miraflores. Ese mismo día, señoría, además, el señor Ñancucheo, el señor Pedrero y el señor Yáñez puntualizan simplemente que él había sido trasladado para controlar la identidad, pero lo cierto es que eso quedó salvado por la propia prueba de cargo. Y acto seguido, su traslado con personal policial a la PDI, a pesar que, como sostuvieron los carabineros tantas veces mencionados, se fotografiaron además especies. No solamente acá se levantaron, se fotografiaron especies y hoy gracias a esas fotografías también se le fueron exhibidas a los funcionarios policiales y esos elementos que portaba el señor Miguel Acevedo Tauda justamente hoy día busca un efecto, digamos, de vinculación con el hecho que afectó al señor Permida. Entonces, para finalizar, señoría, sobre esta cápite, entendemos que el señor Acevedo siempre tuvo la calidad de imputado. Al momento de la interceptación del vehículo o interrupción del vehículo en el sector de Miraflores, estas diligencias de investigaciones en su contra han infringido el artículo 19, número 3, en cuanto al debido proceso, el estatuto de imputado, el derecho de defensa técnica, el procedimiento justo y racional, y en particular también profundizar, señoría, sobre las actuaciones que desplegó puntualmente el señor Yáñez. Aquí también eso implicó el derecho, y en relación a lo que también se ejerció por el señor Pedrero y Ñancucheo, el derecho a la libertad ambulatoria, la intimidad y la privacidad de las comunicaciones y las conversaciones que se mantenían al interior o alojadas en este celular. Eso consagrado en el artículo 19, número 5 de la Constitución, artículo 11, número 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la jurisprudencia que apoya justamente todos estos puntos, voy a citar algunas brevemente, son la causa rol de la excelentísima Corte Suprema 222.818-23 del 15 de mayo del 2024, que en el considerando 10º señala que el reemplazo de indicios por indicio quiere decir que el singular y único deberá poseer la necesaria vehemencia y fuerza que sustituya la antigua pluralidad. De esta manera, como se suele señalar en relación a la valoración de la prueba testimonial, ahora los indicios se pesan y no se cuentan para determinar si se cumple el presupuesto legal, encontrarse ante un caso fundado, extremo medular que se mantiene después de la ley 20.931 para habilitar la realización de un control de identidad. Por su parte, señoría, voy solamente a citar el rol 12.236-2024 de la excelentísima Corte Suprema de fecha 6 de junio del 2024. Es muy reciente y señala que conforme
que conforme, dice, se indicó, el control de identidad como herramienta que restringe la libertad debe ser utilizada excepcionalmente por los agentes del Estado y restringida a los supuestos de la norma que lo contiene. Así, teniendo en consideración que los hechos establecidos por el tribunal acuo, dice, resultan inamovibles para esta Corte, por los cuales se establece que el antecedente para realizar el control de identidad cuestionado estuvo dado por la información aportada de forma anónima, consistente en un sujeto que transitaba y miraba hacia el interior de vehículos y que, habiendo concurrido carabineros al llamado, ha visto que un sujeto caminaba por la vía pública, sin acompañar dicha conducta de otros elementos más que el mero tránsito por un espacio común. Y aquí viene lo relevante. Respecto del referido artículo 85, cabe destacar, tener presente que la Corte ha reiterado a través de numerosos fallos que el indicio a que alude la ley debe entenderse prioritariamente más bien a la aptitud, entidad y objetividad de los hechos y circunstancias conocidos o de que se da noticia a las policías para dilucidar si se trata o no de un indicio que la persona a fiscalizar hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito, falta o que se dispusiera a cometerlo, o se encuentra en alguno de los otros casos de que trata la norma, con abstracción de si esos hechos y circunstancias constituyen o no varios indicios, sino únicamente si los mismos justificaran razonablemente la temporal restricción de la libertad personal, que es sometido, dice, al control, de modo que con ello se descarte el uso arbitrario, antojadizo o discriminatorio de esta herramienta legal contra un sector de la población. Y finalmente, señoría, permítame un momento. Dice el fallo 3849 del año 2012 de la excelentísima Corte Suprema. También reiterado en el mismo sentido el fallo 9758 del año 2009. A este respecto, es útil, tener presente que la condición jurídica en que las personas relacionadas con los actos delictivos son trasladados a recintos policiales queda determinada por los actos que hubieran ejecutado y no por el calificativo que pudieran darle los funcionarios policiales. En este mismo sentido, se ha resuelto ya con anterioridad en el fallo que ya hice mención, señoría. El fallo 28.451-2014 no lo voy a leer, pero su señoría en el considerando quinto puede apreciar qué es lo que entiende la excelentísima Corte Suprema por el estatuto de garantía que debe tener el imputado y la relevancia que ello tiene en cuanto a esa calidad y no otra, y eso ha sido reiterado además por la misma Corte en el mismo sentido en el fallo 9758-2009. Por estas consideraciones, señoría, estimamos, tal como lo señala el profesor Claude Roxin, que el esclarecimiento de los hechos punibles, no sujeto a límite alguno, extrañaría el peligro de destruir muchos valores que son colectivos e individuales. Por ello, dice, la averiguación de la verdad no es un valor absoluto en el procedimiento penal. Antes bien, dice, el propio proceso penal está impregnado por las jerarquías éticas y jurídicas de nuestro Estado. Con lo anterior, señoría, pido entonces la valoración negativa por haber sido obtenida con infracción de garantía la prueba de cargo, por tanto prueba ilícita, entiende la defensa, y teniendo especialmente presente que el fundamento de la ineficacia probatoria para la prueba ilícita es justamente el principio de integridad judicial. Esa necesidad de asegurar que las decisiones judiciales en materia penal no se basen en medio ilícito, que la verdad judicial no puede ser obtenida a cualquier costo, sino que debe ser respetuosa de la legalidad, debiéndose estimarse negativamente todos los métodos probatorios que ofenden garantías fundamentales. En ese sentido, se ha pronunciado la excelentísima Corte Suprema en fallos como el 29.930-2014, 25.003 del 2014, 999 del año 2015, 21.430 del año 2016, en donde dice que el Estado está obligado a velar por el respeto de las garantías fundamentales y evitar los efectos ilegítimos de los atentados de que son objeto los ciudadanos, a fin de resguardar la legitimidad del sistema penal y la integridad del sistema judicial. Asimismo, y por otra parte, señoría, ¿qué pasa con el hecho 1? Y esto en cuanto a los cuestionamientos de la configuración de estos tipos penales y la participación. La asociación ilícita. Este es un concepto legal, señoría. Acá no hay un concepto que simplemente se pueda formular o crear a partir de la pretensión punitiva.
La ley en el artículo, el Código Penal, en el artículo 293, inciso segundo, señala: se entenderá por asociación criminal toda organización formada por 3 o más personas, una acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crimen, y si la asociación tiene entre sus fines la perpetración de crímenes y simple delito, se aplicarán sanciones dispuestas en el inciso primero. ¿Qué dicen los acusadores respecto de la participación de mi representado y por qué se colmarían las pautas de este tipo penal? Primero, la huida de estos sujetos desde la cárcel no es casual, dicen, salen a cometer delitos. Segundo, Las Palmas era un centro de operaciones de la asociación ilícita. Una de las armas de fuego, uso de las armas de fuego y medios de apoyo. Una banda destinada a cometer delitos con jefaturas definidas. Los imputados intercambiaban funciones. Uso de drones. Otras herramientas como tomar fotografías a las especies y lugares. Obtención de bienes ajenos. Elementos encontrados en el departamento de Las Palmas. Sin embargo, señoría, nosotros como defensa estimamos que esas pautas y aspectos que deben implicar el tipo penal no son necesariamente o no provienen de estas afirmaciones que hacen los acusadores, sino que la norma debe disponer los siguientes. Primero, si uno lee la norma, señoría, la norma es bien acotada. No basta la simple reunión de personas, ni incluso una simple asociación. Debe tratarse, como lo dice la propia norma, de una organización. Por tanto, no es una estructura de 3 o más personas y no habla simplemente de asociarse, sino que de organizarse. Además, esa estructura está orientada a un número indeterminado de delitos, no a uno o más en forma específica, como ya lo adelantaba el colega anteriormente. En este caso, lo que se plantea por parte de los acusadores es que son actos autónomos e independientes con un número de personas que incluso son distintos y además que son de identidades distintas. Me refiero a que en el hecho 2 participa uno u otro, en el hecho 3 participan uno u otro y no están efectivamente siempre actuando como ellos pretendieran para poder establecer que es una organización. Esta organización, tercero, requiere que sea compleja, no es simplista. Que los planes, esto tiene sentido en el hecho de que tienen que los planes tener cierta naturaleza. Debe tratarse de una actividad bien urdida en todo su integrante, en todos los fines de comisión de los delitos. Y finalmente, la norma dispone que debe haber un acuerdo asociativo que sea duradero en el tiempo y no meramente transitorio. Aquí se intenta situar a estas personas, señoría, entre el 16 de marzo y el 26 de marzo, o sea, un correlativo de 10 días. Dice, además, la norma que esa exigencia tiene que tener, por cierto, una estabilidad en el tiempo. Eso debe emanar justamente de la distribución de responsabilidades señalado la doctrina y los roles definidos y cohesionados por cada uno. No basta la simple conciencia de pretender o creer formar parte de una organización. O sea, lo que está diciendo acá la doctrina es, en definitiva, no basta que yo me crea parte de una asociación, una organización. Esa organización tiene que cumplir con estas pautas para justamente colmar el tipo penal. En conclusión, señoría, la defensa entiende que en base a los aspectos puntualizados por los acusadores y a la prueba rendida en el juicio oral se puede concluir lo siguiente. Primero, lo que hacen mención los acusadores más bien son actos, a juicio de esta defensa, preparatorios, de conspiración, justamente para cometer delitos que incluso algunos eran de carácter futuro, ni siquiera actos ejecutados. Tampoco son actos que hayan precedido justamente a estas imputaciones. Los acusadores hacen mención únicamente a estos 10 días que ya hice presente. Además, señorías, sacan a colación actos de San Antonio u otros que no se ha presentado prueba alguna y que quedan justamente volando, digamos, durante el juicio oral. Y por otra parte, se usan vocablos como, o se toman de vocablos que se infieren de los audios como vamos a ir donde, hay que ir a, lo cual justamente no colma los elementos que ya he hecho mención respecto de este delito.
La fiscal, por otra parte, establece como punto de partida la identificación de esta supuesta asociación ilícita, la reclusión de 3 imputados que se fugaron de la cárcel. Bueno, lo cierto es que mi representado nunca se fugó de la cárcel, señoría. Tampoco fue detenido en flagrancia, no tenía órdenes de detenciones pendientes. Por tanto, se habla de una situación que es preexistente, pero que es totalmente ajena e inoponible al señor Acevedo Tauda. Se habla de las utilidades y beneficios de la escucha y lectura de los registros exhibidos por el acusador, pero se advirtió, señoría, que ni siquiera poseían recursos para hacer efectivos esos supuestos planes. O sea, había una precariedad total. Y finalmente, los acusadores hacen afirmaciones como que no tienen, a juicio de esta defensa, sustento probatorio en los roles y jefaturas que estaban definidas. Yo me pregunto, señoría, ¿cuál es el organigrama que pudo generar la PDI respecto de esta estructura, de esta organización? ¿Cuál era el nombre de esta organización? No vimos nada. Se refiere al departamento, dice que reconoce como un lugar de planificación. ¿Se estará refiriendo, señoría, yo me pregunto, al mismo departamento que hoy día la señora Elizabeth le atribuye una participación de encubridora? Eso justamente aparece como una inconsistencia. ¿Cómo puede ser un lugar de planificación o un centro de operaciones el departamento a quien le atribuye la calidad de encubridora, donde llegan transitoriamente personas? No tiene ningún sustento probatorio. Los tribunales, señoría, han señalado sobre este tipo penal que se requiere que sus integrantes sean reconocidos los hechos comisivos entre sí como pertenecientes a una multiplicidad de sucesos, una estructura organizada, permanente en el tiempo, con roles definidos, por medio de la cual se cometan delitos. Pautas típicas que en este caso entendemos que no se dan respecto del señor Acevedo Tauda con la prueba rendida en juicio oral y por tanto pedimos su absolución. En cuanto al hecho 2, el robo con violencia y porte de arma a fuego que afectó al señor Claudio Molina, ¿cuáles son los planteamientos que hacen los acusadores? Que se trata de una situación planificada previa, el planteamiento fiscal, que se trata de una planificación previa, que se trata, el propósito era robar un auto, que esos autos fueron robados por 5 sujetos, que serían los acusados, salvo el señor Cristian, acusado, que se lesiona a Claudio Molina con un disparo por arma de fuego que logra la sustracción de un automóvil y otras especies, entre ellas un supuesto celular marca Xiaomi. Los acusadores dicen que las pruebas que acreditarían el hecho y la participación serían las declaraciones de los funcionarios Gallardo Fernández Martínez. La fiscal dice que solo a partir de sus dichos sin sustento, dice, en este caso el señor Claudio Molina, que no vino a juicio, esta persona no habría venido porque estaría posiblemente hostigada y amenazada. Creemos que es una afirmación que no tuvo sustento probatorio, efectivamente responde únicamente a un presentimiento de la fiscal, pero que no pasa de ese punto. La declaración del funcionario Fabián Álvarez y Daniela Vergara, el celular marca Xiaomi encontrado al señor Miguel Acevedo Tauda, los comprobantes de transferencia electrónica y que la víctima efectivamente, según el dato de versión de urgencia y los demás antecedentes, había resultado herida. Entendemos, señoría, que como defensa estas pruebas fueron insuficientes para derribar la presunción de inocencia de mi representado por los siguientes puntos. Primero, el día del hecho se desconoce a un denunciante, que es anónimo, no entrega más detalles que escuchar disparos. Segundo, no hubo testigos presenciales del hecho en el juicio oral, ni la víctima ni otros testigos que advirtieran o dieran cuenta que lo denunciado había ocurrido y que efectivamente habría ocurrido en los términos que lo propone la Fiscalía. El señor Claudio Molina, quien sería la supuesta víctima en este hecho, se niega a denunciar en un primer momento ante la presencia policial en su domicilio el 16 de marzo. Ninguno, incluso esta persona que se presenta como la pareja y se entrevista con el señor Álvarez, el funcionario Fabián Álvarez, dice que no colabora de ninguna manera con el procedimiento adoptado, resulta bastante inútil, digamos, la indagación que se hace en el lugar. Y además señala el señor Álvarez que el señor Molina le habría dicho que eran 6 sujetos que eran totalmente desconocidos para él y que habría sufrido un disparo en su pierna derecha y que se le habrían sustraído especies, sin nunca mencionar
que se le haya sustraído un celular y tampoco entrega datos de un vehículo, ni precisa ni lo detalla de ninguna manera, y refiere que no quería hacer denuncia. Pero en días posteriores, señoría, y llama poderosamente la atención, el 18 de marzo, don Claudio Molina aparece en la comuna de Reñaca haciendo una denuncia el mismo día que justamente resultó afectado la víctima Estefano por el hecho 3. Esto señala simplemente que el auto era un MG, no entregó datos ni ningún otro elemento, ni tampoco se aportaron en juicio la preexistencia de esa posesión-tenencia con ánimo de señor y dueño. Lo hace además señalando a la señora Daniela Vergara, la funcionaria policial, que eran 3 sujetos, ya no eran 6, que estaban encapuchados, que la funcionaria confirma que en su declaración él señala que en el hospital, cuando esta defensa o las defensas le preguntamos sobre si en su declaración él dice que se habría entrevistado con don Fabián Álvarez, él no lo dice en su declaración, tampoco entrega detalles del vehículo y dice que le habrían sustraído la documentación del vehículo. Y que le habrían robado cosas, pero dentro de las cosas que le habrían sustraído no había ningún celular. ¿Qué es lo más que llama la atención de esta defensa? Es que dice lo siguiente la funcionaria. Dice, pero que si bien como carabinero, dice, no cotejamos quién era el dueño del vehículo, él después mostró desde su celular, esto en comisaría, que mantenía documentos del vehículo que le había hecho llegar la persona que se lo vendió. Don Miguel Acevedo Tauda no está geoposicionado en el lugar, ni por un número de teléfono, ni por un aparato celular. No se recibió ningún celular en juicio oral sustraído respecto de Claudio Molina. No fue posible tampoco establecer la preexistencia de este celular en manos del señor Claudio Molina. Y, en definitiva, tampoco hay registro fílmico, no hay evidencia científica ni bioquímica. Y en cuanto a los reconocimientos fotográficos, señoría, ellos son del 21 de abril del 2024. Y para ser muy franco, señoría, acá hay un problema de fiabilidad. Porque acá, por mucho que el señor Molina dice, yo reconozco a esta persona, no está precedido ni responde a ninguna secuencia lógica en el tiempo que esté sustentada en datos anteriores de descripciones de estas personas. No hay relación de acto-consecuencia, como justamente lo postula la profesora Ana María Morales Peilar y Germán Welch Chaguán en el reconocimiento de imputados en Chile y a nivel comparado, que además esto es recogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso el causa rol 1877-2015 del 3 de diciembre del año 2015, donde se postula que efectivamente los reconocimientos para que tengan justamente una validación deben responder a esta secuencia lógica. O sea, denuncia, detalles, características, información, rueda de reconocimiento objetiva y confirmación. Pero además se debe establecer cómo y por qué, bajo qué grado de porcentaje se reconoce a esa persona. Pero por lo demás, el señor Molina, señoría, ni siquiera vino a este juicio oral. Ese reconocimiento tenía que darse justamente, además, en esta audiencia. En síntesis, señoría, entendemos que es insuficiente la prueba, no logra derribar la presunción de inocencia de mi representado, y respecto de él también pido la absolución por el hecho 2. Hecho 3. Respecto del robo con homicidio y porte de arma de fuego en relación al señor Estefano Hernández, la víctima. Los acusadores sustentan la participación del señor Acevedo Tauda, señoría, en lo siguiente. La declaración de la madre de la víctima, quien desde ya voy a ir precisando estos puntos para ir reduciendo el tiempo. Solo escucha un ruido, dice. Y dice que ella alcanza a entrevistarse con su hijo y que le dice, mamá, me hicieron un portonazo, pero le tiré la camioneta encima. Yo no vi a los sujetos, dice la testigo. Carabineros no encontró los casquillos. Esa es la información sustancial que aporta la madre de la víctima. Los amigos y vecinos de don Estefano no aportan datos ciertamente para establecer la participación de los individuos ni la identidad.
Los testigos protegidos número 1 y número 2, aquí sí me voy a detener un poco más, señoría. Dan cuenta de una dinámica que es bastante general, francamente, pero también, como lo puso el testigo PDI, el señor Felipe Martínez, a cargo justamente de tomar estas declaraciones, dice que a pesar de estar en un mismo momento y lugar y distancias, consultado por esta defensa, las declaraciones en torno a los puntos que eran claves, que era una dinámica, el número de sujetos y las descripciones y características de estos sujetos, no fueron coincidentes. Incluso la declaración del testigo protegido número 1 en juicio oral resultó más que llamativa para esta defensa, señoría, cuando indicó uno de los sujetos era viejo y gordo, dice. Viejo de unos 50 años y algo, dice. Es un caballero, dice. Era un caballero. El PDI, por otro lado, Mauricio Martínez, de respecto a este hecho, principalmente se aboca a relatar la versión de estos testigos protegidos, pero sin embargo, lo que llama la atención son 2 puntos para esta defensa. Primero, la contradicción que se genera con el colega Felipe Martínez, por cuanto el don Mauricio indica que las características físicas que los sujetos habrían entregado, los testigos, me refiero al señor testigo 1 y testigo 2, eran coincidentes. Pero ciertamente don Felipe, que es quien le toma la declaración, dice lo contrario, dice que no. Pero lo cierto es que esto está salvado por la propia declaración de estos testigos, porque claramente el tribunal escuchó sus versiones y efectivamente, señoría, no son coincidentes. El segundo punto es el juego de letras y números que, a juicio de la defensa, se intenta hacer por parte de los funcionarios policiales con los datos que son entregados por estos testigos protegidos respecto a la patente. Acá no se precisó una patente en específico, señoría. Lo que se hizo fue justamente ir haciendo un rastreo de la patente que posiblemente pudo haber tenido el vehículo que se estimó o determinó como que seguía la camioneta del señor Estefano. Pero no hay una información precisa respecto de eso. Lo que nunca supimos, y no vamos a saber en este juicio oral, es cuántos vehículos de esas mismas características pudieron haber existido con ese juego de letras y números. 5. El señor Caleta Zuleta del OS7. Él también da cuenta de algunas cámaras. Lo importante y relevante a juicio de esta defensa, señoría, es que estas cámaras no estaban calibradas. Es un punto, a juicio de esta defensa, bastante relevante para un punto de congruencia con la imputación en cuanto al horario. Da cuenta justamente del trayecto de 2 vehículos, pero con todas las falencias que yo ya voy a mencionar más adelante que tenían las cámaras que precisó el PDI Felipe Martínez. Y finalmente el señor Restrepo, que si bien no es parte de la teoría del caso, señoría, efectivamente esta defensa, los cuestionamientos al deceso de la víctima, pero sí quiero hacer presente algo. Aquí no resulta baladí, señoría, poder afirmar o descartar si una dinámica de disparo, como la propuesta por los acusadores, intervino o no intervino la participación de terceros. O sea, si el perito no puede siquiera establecer si hubo o no participación de terceros, como lo afirmaba la acusadora particular de este hecho, menos podrá establecer la distancia del disparo, si esto fue cerca, si fue lejos. La verdad que entendemos que las conclusiones de esa pericia es bastante dudosa, es bastante equívoca, y por tanto es no confiable. El celular marca Xiaomi, dice los acusadores del señor Acevedo Tauda. Pero lo cierto es que acá hay un punto, hay una afirmación que no tiene sustento probatorio. El señor Gallardo dice, este celular pertenecía al señor Molina. Pero lo cierto es que en juicio oral no recibimos ninguna prueba que sustentara esa conclusión. La acusadora particular en este sentido dice que se podría determinar por las transferencias de dinero que estaban alojados en ese celular. Pero lo cierto, señorías, que nosotros sabemos, hasta un hecho notorio y público, es que los archivos a un celular pueden llegar de diferentes formas, porque uno se lo envían, o sea, primero porque son captados con el celular, segundo porque se lo envían por WhatsApp, tercero porque son descargados de la internet, cuarto porque son descargados de un correo electrónico, y así suma y sigue. Por tanto, hay todo un campo especulativo respecto de la fuente de ese archivo. Nunca supimos justamente, por tanto, los datos nativos de esos registros.
y las posibilidades son múltiples, por cierto. Y por tanto, acá lo importante es determinar que el aparato que le es incautado al señor Tauda el 26 de marzo, que ni siquiera vimos en juicio oral materialmente, como lo dijo el propio defendido, son adquiridos de terceros, muchas veces en mercados informales, de fácil acceso. El celular tampoco es revelador por parte de un tenedor o poseedor de la participación directa en un robo. O sea, a esa persona, si se le encuentra días posteriores un celular, podrá ser acusado quizás de receptación de especies. El problema que tenemos acá para la receptación de especies es que don Claudio Molina ni siquiera denunció la sustracción ilícita de esta especie. Entonces, en definitiva, hay toda una consecuencia previa o un camino previo que recorrer para poder hacer tales afirmaciones como lo hace la acusadora particular. Pero acá lo más relevante aún, señoría, y para finalizar sobre este punto, es que la señora Daniela Vergara, carabinero, el 18 de marzo, señaló que ni el carabinero, perdón, don Fabián Álvarez, señalaron justamente en la denuncia de esta especie, pero la misma señora Daniela Vergara indicó de que el señor Claudio Molina llega con su celular a la comisaría y no denunció ninguna sustracción de celular. Entonces, ¿de quién es ese celular? ¿De dónde sale ese celular incautado en definitiva a mi representado? Parece que efectivamente tiene sustento lo que él plantea en cuanto a la adquisición previa de manera informal e incluso habiendo sido prestado al señor, en este caso, Luis Vicente Conde. No hay ninguno de estos números fue posible asociarlo tampoco corporativamente al señor Claudio Molina, incluso tampoco una modalidad de prepago, tampoco al señor Acevedo Tauda, y los testigos que se indicarían la hipótesis de vinculación con el apodo del Tilín. Lo cierto es que no se recibió ningún testimonio de ningún cercano, amigo, familiar, o otras investigaciones o causas de que el señor Acevedo efectivamente fuera nominado, digamos coloquialmente, como Tilín. Ni siquiera, señoría, los coimputados los señalaron como el Tilín. Acá nosotros lo único que escuchamos fue un funcionario policial decir que la señora Pamela Ixciar, o Ixciar Pamela, que lo habría llamado de esa forma, como Tilín, en uno de los diálogos levantados de WhatsApp. Pero lo cierto es que esa persona hoy no vino a declarar a juicio oral. La prueba justamente que debe ser valorada es la que se recibe en juicio oral y no la que es levantada en una etapa intermedia, que es una tarea simplemente investigativa. La afirmación que hace, y en este punto, señoría, quiero pedir su más atención. Hay una afirmación que hace el señor Alexis Fernández, que está a cargo de la geoposicionamiento, georreferencia de los celulares, o más bien los números de teléfonos de los imputados, y que respecto de don Miguel Acevedo Tauda nosotros entendemos que es inexacta, pero además es inconsistente. Y explico por qué y por lo siguiente, en relación a los otros medios y el objeto de evidencias que les fueron exhibidos que se incorporó por la Fiscalía. El funcionario primero afirmó que para la georreferenciación, y así lo dijo ayer la fiscal también, se usó toda la información aportada por las compañías. Eso quedó demostrado, señoría, que no era así. La información fue selectiva. Los registros, además, no eran registros que fueran inalterables o que estuvieran precedidos de una firma autentificada, de un acceso codificado. Eran totalmente modificables. El funcionario, al ser contraexaminado por esta defensa, indicó que el número, el chip que portaba el teléfono que se le incauta al señor Tauda al momento de su detención, era el que terminaba en 636. Confirma además, ante la consulta de la defensa, que los otros números no son extraídos, solo son extraídos de conversaciones, que no hay chip, y que en ninguna parte de todos esos diálogos, incluido el 636, aparece el nombre de mis representados y sus apellidos. Se le exhiben
al testigo las planillas Excel del E47. Y si su señoría abre la planilla, señoría, relacionada con el número que termina en el 636, su señoría puede advertir que el 18 de marzo no hay ninguna localización georreferenciada de nuestro representado en el sitio del suceso respecto a este hecho número 3. Pero lo que resulta más grave aún y más revelador de lo equívoca que es esta prueba y las inconsistencias que tiene, y que no tienen tampoco comprobación en los medios probatorios materiales incorporados por la Fiscalía, que cuando se despliega el programa Google Earth Pro, que es utilizado para reflejar esta georreferenciación, las celdas que están a un costado izquierdo superior de este programa, en donde habrían sido incorporada esta información, en lo que dice relación con la columna de este hecho, 18 de marzo de 2024, señoría, no hay ningún número atribuido, ni sindicado, ni individualizado del señor Miguel Acevedo Tauda para hacer ese ejercicio. Y esto es tan simple de ver, señoría, que cuando usted abre la pestaña en el día 18 de marzo del 2026 respecto de don Luis Vicente, aparece el número y toda la información desplegada. Cuando usted hace ese ejercicio de don Edward Fuenzalida, aparece el número y toda la información desplegada. Pero cuando lo hace respecto a don Miguel Acevedo Tauda, no aparece ningún número identificado en el sistema. Entonces la pregunta es, entonces, ¿de acuerdo a qué información se hace el geoposicionamiento del 18 de marzo del 2024? Y yo, señoría, en este sentido, yo voy a pedir a su señoría que en el desarrollo de la valoración de esta prueba se pueda realizar y hacer ese ejercicio, porque nosotros escuchamos a su señoría cuando le dice a la fiscal de que ya entendieron cómo hacerlo, saben cuál es el programa que se tiene que utilizar y ustedes estaban en condiciones de poder hacerlo. Yo, la verdad, les pido que puedan hacer ese ejercicio porque van a poder constatar lo que yo justamente estoy haciendo presente. Y finalmente, señoría, la sombra, dice la acusadora particular, que aparece a un costado de una foto de una camioneta roja. Yo lo cierto, señoría, es que para mí esto no resiste ningún análisis ni comentario, más que decir que yo del tiempo que llevo de defensor, y antes incluso, no había escuchado algo similar en un juicio oral. Por supuesto que es un campo que simplemente está sometido al ámbito especulativo, y me parece que es bastante equívoco por lo demás. Se puede concluir entonces, señoría, que no hay registro fílmico en el sitio del suceso que den cuenta de la presencia del señor Tauda. Segundo, la declaración de los testigos protegidos es genérica, insuficiente, pero además inconsistente. Hablan de personas mayores, muy por sobre nuestros imputados. El propio funcionario que les toma declaración, el señor Martínez, afirma que son dinámicas inconsistentes entre ambos en cuanto a número de personas, incluso características. Tampoco la prueba científica existió en el sitio del suceso, me refiero a ADN, bioquímica, balística. Las cámaras, a partir de lo que se busca plantear de trayecto de los vehículos, son levantadas en días posteriores, no estaban calibradas al momento del levantamiento, no sabemos en qué condiciones estaban al momento del hecho mismo. Se ven especies que son todas fungibles, vehículos fabricados en serie. La Fiscalía dice que puede sustentar la identificación de la camioneta del señor Estéfano por la lona trasera que tenía en el pick-up, pero sin embargo sabemos que la lona trasera es justamente un elemento muy habitual en ese tipo de vehículos. Lo mismo el color, mismo sentido, señoría, el auto MG, no hay forma de precisar justamente que sea un vehículo que le preceda, o sea, digamos, de dominio del señor Claudio Molina, y que además coincidente con las demás fotografías que están en el vehículo en Las Palmas. En este sentido, señoría, yo pido a su señoría poner especial atención en estas características, porque
si uno hace holísticamente una comparación entre las fotografías que son extraídas del teléfono incautado al señor Tauda, las de Las Palmas, las captadas en las cámaras y las características que dan los testigos protegidos, no hay coincidencia en el vehículo, señoría. Y en varios puntos que yo no voy a profundizar por honor al tiempo, pero su señoría podrá advertirlo. Y respecto de la última afirmación, dice la acusadora particular, se actuó con el mismo modo operandi y el mismo armamento. La verdad que nosotros no sabemos cómo, en qué tendría sustento probatorio esa información, porque no hay ninguna prueba que diga relación con armamento el día 18 de marzo del año 2024. Y lo que dice relación con el mismo modo operandi, aquí lo que estamos hablando es de un portonazo con resultado de muerte. No es ajeno ni distinto a un sinnúmero de otros portonazos que los ciudadanos padecen hoy día prácticamente a diario a lo largo de todo el país. Entonces, esto de que el modo operandi es igual al 2 y al 4, cuando uno revisa el hecho 2 y el 4, señorías, claramente estamos frente a situaciones que son bastante distintas. En ese sentido, señoría, por tanto, estimamos que la prueba es insuficiente, no se logra derribar la presunción de inocencia de mi representado y pedimos a su respecto su absolución. Y para culminar el hecho 4, lo cierto es que no voy a profundizar sobre el delito de robo con intimidación y violencia al señor Río Prismita. Nuestro representado fue bastante claro en señalar que efectivamente él estuvo ahí, cuál fue su comportamiento que asume y que es más bien periférico de revisión en el patio justamente de este domicilio y a qué se habría reducido justamente su comportamiento. Pero sí es sumamente y altamente relevante hacerme cargo de lo que dice relación con los homicidios, las calificaciones jurídicas que dice relación con los homicidios a carabineros de Chile, tanto consumados como frustrados. Lo que propone la imputación fiscal es lo siguiente, que aquí hay una planificación previa, que están armados estas personas, que hay una intimidación y violencia en la casa del señor Ríos Primita, hay sustracción de especies, pero la proposición fáctica es bien curiosa, señoría, porque el persecutor resulta que dice que estas personas, todas estas personas, luego salen al exterior de Ramón Ángel Jara y que todos ellos huyen hasta el vehículo Sonic disparando. Y que la muerte de la funcionaria policial y los demás funcionarios que resisten a esos disparos en el enfrentamiento es con anterioridad y coetánea justamente al robo. Perdón, no dice que es anterior o coetánea, sino que dice que es posterior al robo. O sea, una vez que el robo ya se habría consumado o frustrado, como se quisiera, digamos, determinar por su señoría en cuanto al crimen. Pero dice que el señor Tauda en esto tendría una participación como autor a propósito de la convergencia en el dolo o el dolo común. La defensa, señoría, postula en el mismo sentido que lo ha hecho el colega anterior a propósito de don Cristian Rodríguez. Acá lo que se ha escuchado por los acusadores de forma insistente es que estamos frente a una asociación ilícita, una banda. Y que esa banda, si hay algo a lo que se dedicaba, era los delitos de robo. A portonazo, específicamente. Pero en este caso, el mismo representado, señoría, explicó, renunciando a su derecho a guardar silencio, que cuando salen, una vez consumado, digamos, el robo al señor Ríos Prismita, donde se buscaba, digamos, sustancia asociada a la marihuana, huyen por la parte trasera, camino a la imprenta, y que unos huyen y él se abstiene, se abstrae y se queda al interior de la imprenta. Entonces, esto lo que cabe preguntarse es si tiene corroboración o sustento justamente en la prueba que se ofreció por el Ministerio Público. Y lo cierto es que sí la tiene. En el lugar, señoría, se ve que en el juicio oral se recibieron varios videos. Dentro de ellos está el video justamente que se le exhibió al señor, permítame un segundo, Carlos Gálvez, el funcionario de la PDI, y que da cuenta que en ese video
se levantó en la imprenta y que en la parte trasera, que estaba ubicada en la parte trasera del domicilio de Ríos Primita y que tenía salida hacia Ramón Ángel Jara. Indicó que todos los testigos salen menos uno, que dice que se devuelve justamente hacia el fondo de la imprenta que colinda con la propiedad del señor Ríos Primita. El video al que hizo tantas veces mención también el señor Piña, querellante en este caso por estos hechos, coincidimos, dice, muestra huir a 4 sujetos. Justamente esos sujetos salen de la imprenta en dirección norponiente, por decirlo de alguna manera, hacia la comuna de Viña del Mar, mientras que se determinó que justamente la otra persona estaba al interior del vehículo Sonic que lo conducía y que se asocia al señor Cristian, el otro acusado. Por su parte, la especie asociada de ADN del señor Tauda, el hecho 4, son el alicate y los guantes. ¿Y dónde estaban ese alicate y esos guantes, señorías? Según la propia declaración del funcionario PDI Gallardo, estaban justamente en el domicilio posterior a la víctima y a un costado de la imprenta por Ramón Ángel Jara hacia el sur. Luego en el juicio justamente vimos esas fotos y corresponde al sector del patio interior de un domicilio que colinda esa imprenta. Y en el mismo sentido, el señor Sergio Riveros, PDI, dice, en el inmueble contiguo a este, hacia el sur de la imprenta, en el cierre perimetral al interior, se encontró un alicate y un guante, muestra de las cuales se obtuvo el perfil genético de Acevedo Tauda. Y el mismo sentido, el perito Pietro Castillo dice cuya fotografía de la especie además se le fue exhibida, dice que esas especies tenían el perfil genético del señor Tauda. Y la señora Melisa y la señora María, me refiero a Uber y copiloto respectivamente, señalan que recogen hacia el sur de Río Tolten, a unos 200-300 metros justamente, al señor Acevedo Tauda, y además eso es corroborado por el mapa satelital del recorrido que hace el Uber, exhibido en este juicio oral. El señor Tauda no tenía residuos de disparo de acuerdo a los exámenes de ADN y bioquímico, y la prueba material y científica en este juicio oral no lo logró vincular ni establecer o asociar a ninguna arma que haya sido levantada en el sitio del suceso o en otros lugares con posterioridad. Y finalmente, señoría, ninguno de los coimputados que declaró en juicio oral, especialmente el señor Luis Vicente, ¿cierto? Ni antes la investigación, ni durante el juicio oral, tampoco testigos, hay declaraciones que hayan situado a don Miguel Acevedo Tauda en la calle Ramón Ángel Jara. Entonces, el único bastión, a juicio de esta defensa, señoría, para sustentar y establecer la supuesta participación del señor Acevedo Tauda en el homicidio de agentes policiales era que se tratara de un acto simultáneo o paralelo justamente al robo y que respondiera a la ubicación de 6 personas en la calle Ramón Ángel Jara, como justamente lo postula la Fiscalía. Pero resultó del juicio, como se postuló además desde un inicio por esta defensa, señoría, desde el control de la detención, desde la formalización, y por el propio acusado en este juicio oral, es que el homicidio fue materialmente cometido en un acto posterior a la perpetración del robo, cuando los demás coacusados se adentran e ingresan a Ramón Ángel Jara en una huida que mi representado no asumió. Él más bien se abstuvo de que los coacusados, cuando ya estaban enfrentados con los agentes policiales, él decide mantenerse al interior, trasladarse al domicilio contiguo de la imprenta y luego salir por la calle trasera, por Río Tolten, hacia el sector donde luego es retirado, él dice, por el Uber que era conducido por los testigos civiles que yo he hecho mención. Por tanto, y con esto termino, señoría, se trata de 2 actos que, sin perjuicio de que la Fiscalía lo aglutina en el número 4, son 2 actos totalmente separados. Un hecho es el robo con intimidación y violencia consumado frustrado que ocurre en Río Tolten, y otra cosa en otro sitio del suceso, en otro lugar,
¿cierto? En otra calle, es lo que ocurre con los carabineros funcionarios policiales, dentro en sitio de suceso y lugar en el cual nuestro representado nunca se situó. Nunca ejerció ni exteriorizó ningún comportamiento directo que pusiera en riesgo la vida de los funcionarios policiales, ni adoptó tampoco ninguna conducta propia, digamos, de una conducta homicida, ni siquiera teniendo a su mano armamento, ningún otro elemento que causara lesión o peligro a la vida justamente de estos funcionarios policiales. Y en ese sentido, señoría, entendemos, por cierto, que esas personas deben responder por un acto propio individual, ya sea de forma individual, valga la redundancia, o colectivamente, pero que les ajena e inopolible a mi representado. Insisto, son dos hechos. Uno hecho el robo y otro hecho es el enfrentamiento policial. No son un hecho simultáneo, por decirlo de alguna manera. Por esas razones, señoría, pido también la absolución de mi representado por los delitos de homicidio a carabinero consumado y frustrado y el porte ilegal de arma de fuego. Es todo, señoría. Muchas gracias. Bien, ha concluido su alegato. Vamos a hacer un receso de 20 minutos y a la vuelta corresponde recibir el alegato de la defensora Giovanna Bustamante por 60 minutos. Rija el receso. Buscar